Bienvenida, Piedad, muchas gracias por, por este espacio, por compartir tu conocimiento y compartir tu tiempo. Muchas gracias, por favor. Al contrario, gracias a ti y vamos a iniciar. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una novia que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. ¿Reconoces esta canción? Sí. Exacto. Exacto. Claro. Es la de Lita, es la de Lita. Es una canción que se tocaba y estaba de moda en los años de 1910, cuando recién inició la Revolución Mexicana. Pero ¿cómo fue la que inició la Revolución Mexicana? ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Por qué peleaban por el poder los líderes de este movimiento? ¿Por qué se mataban entre ellos por intrigas o ambiciones? Si estábamos en paz y nuestro país, México, económicamente se encontraba muy bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Estoy consciente, y eso se los quiero asegurar, que no fue solamente una revolución, fueron varias revoluciones. Revoluciones políticas, revoluciones económicas, obreras, campesinas y sociales. Pero esto que sucedió en 1910, ahora lo vamos a ver. Para empezar, vamos a remontarnos unos 30 años atrás, de 1910, en el siglo XIX, cuando por ahí de 1876 sube al poder un líder que logró pacificarlo al país, a México, después de tener muchísimos trabajos y muchas broncas y conflictos entre unos y otros. Porfirio Díaz logra encumbrarlo también económicamente, dando su lema orden y paz. Económicamente estábamos muy bien, $12 norteamericanos equivalían en esta época a un peso mexicano. Teníamos una red de comunicaciones equivalente en esa época a las que se tenían en Europa o en Estados Unidos, modernizada con un tren, modernizada con puentes, modernizada también con los puertos que se encontraban en excelentes condiciones. Se hicieron caminos y carreteras que ayudaron enormemente al progreso de aquella época. Se invirtió en luz eléctrica, se trajo la luz eléctrica, trayendo todas las modernidades habidas en ese momento al país. Pero luego entonces, ¿qué pasó? Es que se le olvidó, mejor dicho, a don Porfirio las clases populares, la gente pobre, la gente del pueblo. Y ellos sí que la estaban pasando muy mal. En trabajos donde los explotaban hasta lo inhumano. En trabajos donde estaban completamente desprovistos de todo lo que ellos tenían en ese momento. Así es de que inició por eso la Revolución Mexicana. Las clases medias, que también se encontraban en ese momento un poco mal en situación, se unieron a estos pobres campesinos, a estos pobres obreros, y junto con ellos estas clases iniciaron un movimiento, primero, de inconformidad, y después, pues, simple y sencillamente, para poderse ayudar entre ellos. Las huelgas de Río Blanco y Cananea, sofocadas incluso por el ejército norteamericano, con lujo de violencia, se hicieron notar en esta época. Ya que por ahí en 1908, el periódico Imparcial publicó publicó la entrevista que hizo Porfirio Díaz en 1908 al Magazine Post, que era un periódico muy importante en aquella época. Lo entrevistaron e hizo una entrevista en donde él dijo que ya México estaba preparado para la democracia, que México ya estaba apto para gente nueva. Y esto pues causó un gran revuelo en la población mexicana. Porfirio Díaz no quiso o no lo dejaron oír las quejas del pueblo, pero allá en el norte, un hombre sí pensó en esta situación. Y ese hombre fue Francisco Ignacio Madero, un hijo de un gran hacendado y productor de uva y algodón, que sí pensó en las necesidades de la gente pobre, que sí pensó en cómo poderlos ayudar. Las huelgas y los movimientos que empezaron a armarse fueron gracias a estos tres personajes, los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes con sus ideas revolucionaron completamente la situación que estaban viviendo los mexicanos, sobre todo la gente de clase media, que era la gente que sabía leer y escribir, porque la gran mayoría
eran personas que no sabían leer y escribir, la gran mayoría de mexicanos, el 85% más o menos, para que se den ustedes una idea. Pues ellos hicieron dos grandes periódicos que fueron el Liberador, el Regeneración, el periódico más importante, y la revista El Hijo del Ahuizote. Y estas dos revistas muy importantes, tanto el periódico como la revista, tenían críticas muy importantes hacia el gobierno de Porfirio Díaz, y esto molestó a Porfirio Díaz, y por eso fue que primero los encarceló y después pues los mandó a freír espárragos a Estados Unidos. Y desde allá, pues obviamente en 1905 empezaron a fundar el Partido Liberal Mexicano, que empezó a regentear por todos lados hacia la libertad de expresión. Este hombre pequeñito de estatura, pero grande de gran corazón, este hombre, Francisco I. Madero, empezó a realizar algunas obras que no le parecieron muy aptas a Porfirio Díaz, entre ellas la inscripción de su libro La sucesión presidencial en 1910. Y esto no le gustó nada a Porfirio Díaz, así es de que lo mandó replegar. Sin embargo, él empezó a tener su campaña para presentar las elecciones en 1910. Y así lo hizo, ella andaba por todos lados en el norte, visitando a todas las personas que querían su partido, y estando en Nuevo León lo tomó prisionero, lo llevaron prisionero a Nuevo León, ahí en Nuevo León, pero él logra escaparse, lo visten de un obrero con su pantalón y mezclilla, logra escaparse y se va a los Estados Unidos. Y allá en San Luis, Missouri, logra escribir el llamado Plan de San Luis. Este Plan de San Luis no era más que otro documento que les pedía que ayudaran a los mexicanos a salir de la pobreza en que estaban viviendo. Y además citaba a los mexicanos a que fueran un 20 de noviembre a las 6 de la tarde a reunirse para establecer un nuevo gobierno y a encabezar una lucha. Él no los estaba asusando a tomar las armas, no, simplemente a dialogar, a platicar, para que Porfirio Díaz se diera cuenta que ya la situación estaba muy mal para él. Y sin embargo, bueno, algo curioso es que es un plan, es el único plan que ha tenido hora y día específicamente para establecerse así. Bueno, pues así desde el norte empieza la primera etapa de la Revolución Mexicana, donde Madero, Francisco Villa, Pascual Orozco y Victoriano Huerta, y aquí en el sur, Emiliano Zapata, va a ir ocupando posiciones del Ejército Federal que tenía ocupadas. Ante este peso tan abrumador, pues obviamente Porfirio Díaz tiene que renunciar a la presidencia y abandona el país en el barco llamado el Ipiranga, que se va con rumbo a Francia en el verano de 1911. Más tarde, él en 1915 muere pues de enfermedad de anciano. Él iba con una dolencia del oído y además con un dolor de muelas tremendo que no se le quitó, hasta que le detectaron que traía un problema de una infección muy fuerte en el oído, que era lo que hacía que se mareara, que se sintiera mal. Entonces, bueno, de esta manera llega a Francia y allá fue tratado con gran esmero, fue tratado con gran convenimiento, porque era el representante todavía de México. Madero es electo por lo pronto aquí en México presidente junto con Pino Suárez, y para finales de 1911, ya estaba como presidente. Pero pues obviamente surgió en noviembre precisamente una desconfianza e inconformidad de Emiliano Zapata, ya que él le dijo o lo acusa de traidor a Madero por no cumplir con lo que había pactado. Él dijo que se tenía que entregar las tierras a los campesinos y no lo estaba cumpliendo, no lo había dispuesto así. Así es de que más tarde, en noviembre, diciembre de 1911, da a conocer el Plan de Ayala, donde él lo que quiere es tierra y libertad. Más tarde, en 1913, se le une Pascual Orozco a esta petición y él causa una revuelta por allá en el norte y Emiliano Zapata por el sur. Bueno, pues entonces Huerta se da cuenta de esta situación y es mandado directamente por Madero para sofocar y dialogar con Emiliano Zapata. Pero, pues obviamente, Victoriano Huerta lo hace, pero a fuerza de metralla y de cañones, y logra, pues por lo menos apaciguar un poquito a este hombre. Pero ¿qué creen? Que el presidente de los Estados Unidos, como siempre va a aparecer por aquí, William Howard, en ese entonces, no estuvo de acuerdo con la política conciliadora que Madero practicaba y lo deja de apoyar. Envía al embajador de Estados Unidos, Henry L. Wilson, para que a escondidas acordara con Victoriano Huerta y Félix Díaz el pacto de la Ciudadela para deshacerse de Madero.
Y bueno, así Huerta encabeza la decena trágica haciendo un golpe de Estado contra Madero y más tarde lo mata junto con Pino Suárez. De esta manera toma la presidencia el usurpador Huerta y además contaría más tarde nuevamente con el apoyo de Pascual Orozco. En respuesta a esta situación, a la muerte de Madero y Pino Suárez, Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe. Este Plan de Guadalupe en marzo de 1913 desconoce el gobierno del usurpador Huerta y llama a las armas a todos los ejércitos que se habían levantado en contra de Porfirio Díaz. Entonces, realmente lo que podemos decir que logró Victoriano Huerta fue que se unieran los ejércitos del norte con los ejércitos del sur, se unificaran todos y formaran el ejército constitucionalista, encabezado por Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Y esto lo hicieron con el fin o con el objeto de desconocer el gobierno de Victoriano Huerta. Por su parte, la presidencia en Estados Unidos cambia y sube Woodrow Wilson, que desconoce y retira el apoyo al gobierno de Victoriano Huerta. Mientras tanto, el ejército zapatista, el ejército constitucionalista desde el norte va avanzando. Por el lado oriente se encuentra Obregón, que viene avanzando hacia Guadalajara. Por el frente está la división del norte encabezada por Francisco Villa, que va bajando hacia la Ciudad de México. Y por el lado oeste está el gobierno, los ejércitos al mando de Lucio Blanco, y entre los tres vienen a formarse acá hacia la Ciudad de México. Y por el sur llega el ejército de Emiliano Zapata. Y entre todos, pues obviamente llegan aquí a la Ciudad de México. Antes de esto, de llegar a la Ciudad de México, Huerta empieza a negociar. En este momento se está estallando la Primera Guerra Mundial y entonces Huerta necesita armas y obviamente Estados Unidos ya no se las va a dar, así es de que empieza a negociar con Alemania y Alemania le manda algunos barquitos a Veracruz para darle las armas, pero que creen que en Veracruz se adelantan los barcos norteamericanos, llegan antes a Veracruz y ahí se quedan e impiden que los barcos o el ejército alemán se pueda quedar ahí. Así es de que de esta manera los norteamericanos que llegaron antes impidieron la entrada. De esto les estoy hablando más o menos en abril de 1914. Mientras tanto, Villa en Zacatecas, Obregón, Guadalajara lo toman y sintieron la cercanía de los enemigos de Huerta y Orozco y estos tuvieron que salir exiliándose primero a Cuba y después a Estados Unidos. El ejército constitucionalista declara la victoria y pese a las pugnas que existían dentro de se declara presidente electo y primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Y aquí, bueno, les voy a cantar un pedacito de un extracto de una canción que se llama La Toma de Zacatecas, que narra precisamente los hechos que estaban sucediendo. Y así en algunos pequeños pedazos se las voy a ir cantando unos pequeños fragmentos. Ahora sí, borracho Huerta, harás las patas más chuecas al saber que Pancho Villa ha tomado Zacatecas. Para octubre de 1914, los representantes de los principales líderes revolucionarios, Villa, Zapata, Obregón y Carranza, se reúnen en Aguascalientes para realizar la famosa Convención de Aguascalientes, en la cual, pues obviamente ellos lo que querían era la implementación de un desarrollo social y una reforma agraria, y Carranza lo que quería era priorizar las reformas políticas a largo plazo. Total que en esta convención no se pusieron de acuerdo y salieron mal ambas partes, las partes de la clase baja que estaban representadas por Villa y Zapata y las clases de la parte alta que estaban representadas por Carranza y Obregón. Las diferencias entre Villa y Carranza dieron por resultado la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional y este fue apoyado por Zapata y Villa. Y Obregón más tarde no lo quiso aceptar muy bien Carranza y lo desconoció diciendo que él se iba a quedar en la presidencia y que pese lo que pese, él iba a estar ahí. Aquí empieza entonces la guerra de facciones. Esta guerra de facciones estaban lideradas por dos bandos. El bando de los constitucionalistas, en la cual estaba Carranza y después se adhirió Álvaro Obregón, y el bando de los convencionistas encabezados por Villa y Zapata, que estaban en contra de Carranza y que eran los representantes finalmente del pueblo. A finales de 1914, los convencionistas veían empujado muy duro en sus tropas, que venían muy duro Carranza y Obregón, y ellos dejaron la Ciudad de México
y se fueron con rumbo a Veracruz para organizarse. Mientras tanto, aquí en México, llegaban a la Ciudad de México las tropas del norte de los villistas y por el sur las tropas zapatistas de Emiliano Zapata. Aquí les quiero comentar una pequeña anécdota que a mí me da mucho orgullo, porque mi tío abuelo, el general Valentín Reyes, que perteneció a la División Zapatista del Sur, a él le comisionaron buscar un hotel para que el general Emiliano Zapata pues se quedara aquí en la convención. Entonces mi tío pues les buscó un hotel muy bonito ahí por Paseo de la Reforma, muy elegante. Y el general Zapata le dijo, no, Valentín, yo no quiero algo allá, yo quiero algo acá más cercanito a Morelos, más acá, más a la orillita, por favor. Entonces mi tío Valentín le consiguió un pequeño hotelito allá en Xochimilco, que bueno, ahorita ya no existe, el hotel ya desapareció, pero incluso están hasta las fotografías donde está mi tío Valentín retratado con Genoveo de la O y Eufemio Zapata en la entrada del hotel a donde fueron a llegar las tropas zapatistas. Así tanto el 1 de diciembre de 1914, Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México y firman el Pacto de Xochimilco. Durante los meses siguientes, las batallas entre convencionistas y constitucionalistas fueron cruentas y violentas, pero en abril de 1915, Celaya, que estaba ocupada por fuerzas constitucionalistas, se replegaron al norte para organizarse y entonces los constitucionalistas tuvieron la gran fortuna de ganar. Cuenta la leyenda por ahí que a Obregón, al general Villa, le vendieron armas y le vendieron cartuchos en lugar de pólvora, ladrillo molido. Entonces, obviamente, no tenían armas para poderse defender ni municiones para defenderse. Y estas armas habían sido vendidas por una norteamericana, que fue la que se condujo y le dio las armas. Entonces, por eso perdieron en la batalla de Celaya. Y perdieron los villistas, pero los obregonistas y el ejército constitucionalista ganó, a pesar de que pierde un brazo en esta batalla Álvaro Obregón. Pero esto también sirvió para que el gobierno de Estados Unidos, ¿qué creen?, apoyara al ejército constitucionalista. De aquí el ejército convencionista de Villa quiso tomar Agua Prieta, pero más tarde fue defendido por Plutarco Elías Calles y entonces Villa se quedó un poco quieto y se replegó a Chihuahua. Para enero de 1916, Zapata logra quedarse en todos los estados del sur, en Oaxaca, Guerrero y Morelos. Ya para marzo de 1916, y en represalia por la venta de parque y proyectil defectuoso, Villa atraviesa la división, bueno, él no, personalmente él no manda su ejército, él nunca atraviesa la línea divisoria, y manda a su ejército a Columbus, a donde van a buscar a esta mujer, a esta norteamericana, y pues obviamente no la encuentran, pero sí incendian la ciudad, sí presentan una batalla con los Rangers que se encontraban ahí de guardia, y bueno, el resultado fueron 18 personas muertas, entre los villistas, entre los norteamericanos, 18 personas muertas. Se regresan a México, y al día siguiente, inmediatamente, el presidente Wilson ordena al general Pershing que se venga a México para cazar a Villa, y a esto se le llama precisamente la expedición punitiva. Y aquí les quiero contar un pequeño pedacito de la canción de la expedición punitiva. Hoy nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 2,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Bueno, y ese es otro pedacito de canción que narra precisamente la expedición punitiva de los norteamericanos que fue fallida, que se tuvieron que regresar más tarde. Para este tiempo, los villistas y los zapatistas dejaron de un lado su pacto y cada quien actuó por su cuenta. Ya era 1916 y Carranza convoca un congreso constituyente en Querétaro para ver si así se hacía de más seguidores. En ese congreso de 1916, convoca a los diputados y senadores para que se promulgue la Constitución un año más tarde, el 5 de febrero de 1917, que esta Constitución cristalizaba todos los derechos sociales que los revolucionarios habían sostenido, pero también le otorgó poderes dictatoriales a Venustiano Carranza. Así es de que se elige nuevamente y en mayo de 1916 queda como presidente. Aún con todo esto, Zapata y Villa no lo aceptaban del todo. Así es que no reconocieron su gobierno. Para febrero de 1916 se regresan a su país los integrantes de la expedición punitiva sin lograr su cometido. Durante el resto de 1917, la tensión entre Wilson y Carranza fue creciendo.
debido a que el gobierno norteamericano presionaba para quedarse con la explotación de pozos petrolíferos en Tampico y Veracruz. Aunado a esto, surge entre ellos la llegada de un telegrama, el famoso telegrama Zimmermann, donde Alemania le pedía el apoyo de México a las potencias centrales con petróleo, y a cambio Alemania le iba a ayudar con ejército para recuperar los territorios que nos habían sido robados en 1847. Esto dio pie, porque fue interceptado este telegrama, y esto dio pie a que Wilson intentara invadir México. Por ahora por Sonora, no por Veracruz. Entonces Carranza ahora sí se puso los pantalones y dijo: si tú tratas de invadirme, yo lo que voy a hacer es incendiar los pozos petroleros que tenemos en Tampico, que tenemos en Salina Cruz y en Veracruz, y te vas a quedar sin petróleo. Así es de que, y además reafirmó la neutralidad de México para meterse en algún conflicto durante la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, Obregón, inconforme con la política de Carranza, va a crear la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana de muchos campesinos, obreros y trabajadores. Esto lo hace con doble fin, con el fin de tenerlos bien unidos y que tuvieran que darle un apoyo el día de mañana. A pesar de las subsistencias de las guerrillas, Carranza fue eliminando poco a poco a todos y cada uno de sus rivales políticos. En abril de 1919, Zapata fue asesinado en Chinameca, Morelos, donde Pablo González, perteneciente al ejército constitucionalista, le ordena a Félix Guajardo que se entregaba a sus tropas y que se iba a pasar de ese lado. Y de esta manera, con el regalo de un caballo llamado el As de Oros, pues es fusilado. Aquí les voy a cantar un pedacito de una canción que es la canción de la muerte de Emiliano Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedará del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan dolientes, es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. Bueno, pues surge un movimiento civil después de la muerte de mi general Emiliano Zapata. Se presentan las elecciones en 1920 y Carranza respetó el principio de la no reelección, y para su sucesor eligió, en lugar de elegir a Obregón, que había sido su lugarteniente para todo el tiempo, eligió a un civil de nombre Ignacio Bonillas. Esto causó un gran coraje entre Álvaro Obregón, y entonces empieza a tener problemas en su gobierno Venustiano Carranza. Surgen movimientos civiles de huelga entre los ferrocarrileros de Sonora, entre las congregaciones de agricultores de Yaqui, y entonces a Obregón lo que hace es le da la espalda a Carranza y se va. Entonces empieza a congregar a zapatistas, a obreros, a campesinos, a miembros de la CROM, y con esto también lo respalda su pupilo o su ayudante en ese entonces, que era el general Plutarco Elías Calles, que después va a ser su compadre, y también le da su apoyo con las tropas, proclamando en abril de 1920 el Plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza. Al llegar casi a las puertas de la Ciudad de México, Carranza con un pequeño contingente se va rumbo a Veracruz, nada más con su yerno y con otro general que le fue leal. Se lleva las riquezas en el tren, se lleva todo el gobierno, se lleva a diputados y senadores, pero antes de llegar a Veracruz es interceptado en Puebla y lo llevan, se tiene que bajar del ferrocarril para poder caminar un tramo y subirse nuevamente en otro lugar, pero en un pueblo llamado Tlaxcala-el-Tongo es fusilado en junio de 1920, y ahí, bueno, no es fusilado, él se queda a dormir en una pequeña choza ahí en Tlaxcala-el-Tongo, y en la noche se acercan unos soldados de otro regimiento y lo asesinan en la choza, a él y a otros más soldados, no lo pueden defender. Cuando lo encuentran, Carranza ya estaba agonizando, estaba ahogándose en su propia sangre, ¿no? Entonces, hay otro pedacito de una canción que se llama Don Venustiano Carranza,
camina por los senderos donde ya nadie lo alcanza, ya va pisando luceros, ya va pisando luceros. Y así es como toma después el gobierno en intendencia, lo toma en este momento Adolfo de la Huerta, se queda en un gobierno intendente para después presentar las elecciones y resultando ganador en 1920 Álvaro Obregón. Álvaro Obregón gobernaría de 1920 a 1924. En 1923 dice, yo no puedo estar tranquilo, necesito acabar con todos los líderes porque era su costumbre, esa era su costumbre. Y entonces se manda a un periodista a que haga una entrevista con Villa. Y bueno, a Villa se le sale decir cómo era un niñote, porque así lo tenían considerado, era un niñote. Se le sale decir que si se presentaran nuevamente las elecciones, ¿a quién apoyaba? ¿A Adolfo de la Huerta o a Obregón? Y él dijo tranquilamente, pues Adolfo de la Huerta. Entonces el periodista modificó todas las cosas y dijo, es que quiere que Adolfo de la Huerta gobierne porque Obregón no lo quiere. Y o sea, como mueven todas las cosas los periodistas a veces. Y esto lo tomó muy mal Obregón y dijo, no, yo no puedo tener a un hombre ahí en peligro. Así es de que ahí en asesinarlo. Y presentan una suerte de que cuando viene él de Parral, viene de Hidalgo del Parral, Zapata, se dice que venía de un bautizo con unos compadres y lo asesinan. Él venía con su secretario particular en un modelo T, que eran los primeros carritos de aquellos. Él lo venía manejando y venía con 3 soldados atrás, venía con su escolta, un Trillo, el general Trillo a un lado, que era su secretario, y 2 soldados en los estribos del carrito. Al llegar a una curva, les señala uno de los asesinos con un pañuelo que ya iba a Villa, listo para allá. Salen estos de la casa donde estaban escondidos y acribillan el automóvil. Dicen que más de 300 impactos de diferentes calibres cayeron en todo el carro y en todas las personas. Todos murieron, obviamente. El cuerpo del general Villa presentaba más de 28 impactos de diferentes balas. Y pues sí, con eso ya se había fundido el arma con la que habían matado a traición al general Villa, ¿no? Y pues ahí hay otro pedacito de esta canción que quiero cantarles. Canten jilgueros y sensontles sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía, y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, vengan a ver al general Francisco Villa. Y bueno, esas canciones así como esas, yo creo que el general Villa es el que tiene mayor número de corridos de la revolución. Pues mientras tanto, después de la muerte en 1923 del general Francisco Villa, en el 24 sale de la presidencia Obregón y se integra a la nueva presidencia Plutarco Elías Calles. Muchos de los autores dicen que en esta etapa se termina la etapa revolucionaria y empezaría una etapa post-revolucionaria hasta 1934 más o menos. Pero también sería una etapa muy triste porque sería, le llamarían a esta etapa la alternancia del poder entre Obregón y Calles. Sin embargo, en 1928, Obregón es muerto, es balaceado en el Parque de la Bombilla y le echan la culpa de esta situación a unos cristeros que le llamaban o gente de la Asociación de la Juventud Nacional Católica, de la ACJM, del hombre José de León Toral. A él le atribuyen la muerte de Álvaro Obregón, que se acercó a él, León Toral, estaba en una comida de los agricultores de Sonora y le dice, mire, le gusta mucho esta imagen, estoy haciendo una caricatura general. La ve Obregón la caricatura y en ese momento saca el arma y le dispara a Obregón. Pero no solamente fueron los 4 tiros que le disparó José de León Toral. En su cuerpo encontraron varias huellas de diferentes armas de diferentes calibres. Por eso la comuna en aquella época, en aquellos momentos, le decían, bueno, ¿y quién mató a Obregón? Cállese usted, cállese usted. ¿Quién sería? No lo sabemos. Pero esto fue común y fue obviamente dentro del periodo de la postrevolución, que ya estamos hablando de 1928, donde ocurre precisamente la guerra cristera, que ya será tema de otro programa que veamos, de 1926 a 1929.
Y bueno, para finalizar quiero hablarles con esta pequeña reflexión que hago. La revolución política, la revolución social, la revolución económica se dio en todos pasos aquí en México. La revolución política se dio con el cambio de los dirigentes, ya que de Porfirio Díaz a Madero, de este a Huerta, de este a Carranza y de este a Obregón y después a Calles. La revolución económica se dio debido a que los gastos de los movimientos armados fueron elevados y esto provocó una profunda crisis económica en México, de la cual yo creo que no hemos salido aún. Y por último, la revolución social, que también se dio debido a que se permearon las clases sociales junto con otras. La moral de las personas se vio modificada, sobre todo en hombres y mujeres que venían de una sociedad tan cerrada y rancia en el porfiriato, y ahora en la Revolución Mexicana, pues ellos llevaban a cabo acciones que no hubieran podido hacer durante el porfiriato, como las relaciones extramaritales o sin algún nexo jurídico religioso, ¿no? Porque llevábamos a una soldadera que se casaba con un soldado federal, le mataban al soldado federal y se volvía a encontrar a otro, y uno de una sociedad le decía, pues búscate otro para que te defienda, y así la pobre mujer llegaba a tener 2, 3 maridos dentro del mismo movimiento. Por eso digo que también fue una revolución social. Y bueno, la idea que yo tengo de haberles cantado pequeños extractos de canciones fue para que vieran que en ese momento también se cantaban los corridos, que en ese momento también la gente gozaba sus pequeños momentos, gozaba sus pequeños minutos de un poquito de alegría. Y por último, quisiera yo cantarles un corrido que habla precisamente de estas traiciones políticas, así se llama, las traiciones políticas. Voy a dar los pormenores de nuestra revolución, recordando a unos señores que murieron a traición. A Madero lo mataron Victoriano y su ilusión, por eso lo desterraron por indigno a la nación. A Carranza lo mataron para subir a Obregón, y sus leyes respetaron para la Constitución. Obregón le dijo a Calles, por el bien de la nación, nos haremos los compadres, viva la revolución. Pero Calles era un zorro, era un tipo muy sagaz. Si le echaban 7 de oro, escondido tenía el as. Obregón ya estaba electo, no tenía preocupación. Pancho Villa estaba muerto, pero Calles en acción. Los cristeros continuaban en su lucha desigual, mientras ya se maliciaba lo de José León Toral. El banquete en la bombilla, gato fue de la traición. Ahí estaba la puntilla que le dieron a Obregón. Calles se hizo presidente a su antojo y condición. Apodaban hombre fuerte, jefe máximo alcanzó. Pero vino un presidente con valor y decisión. Cárdenas sí fue valiente y lo expulsó de la nación. Muchas gracias, espero les haya gustado. Muchas gracias a ti, Piedad, de verdad, muchas gracias por compartirnos así el conocimiento, nuestra historia, por aderezar esto con anécdotas y sobre todo con tus canciones, y no, bueno, y con tu forma de cantar, porque son canciones, son corridos que bueno, solo el que cantaste al principio de Adelita conocí, pero los demás no son conocidos, y creo que es una parte muy importante de nuestra historia, de nuestra cultura, de la forma de transmitir la historia. Me parece que es súper importante esa manera, ¿no? Y la verdad, bueno, yo, gracias a Dios, esto se queda grabado, porque yo de mis clases de historia recuerdo poco, ¿no? Si acaso recordaré el orden o algo así, pero pues no es algo que te enseñen en la escuela así, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy rico. Creo que de la historia tenemos que aprender, tenemos que tomar lo bueno y aprender de lo malo, ¿no? Justo para que no se repita. Para que no se repita. Y la verdad es que creo que es algo muy importante conocer nuestra historia
Así es. Y si es aderezado así, pues más rico, ¿no? O sea, suena, resulta más Sí. interesante. Fíjate que Y a mí me gustó sí, mucho la historia, perdón que te interrumpa, a mí no, me encantó mucho la historia y yo empecé a ver la historia a través de los corridos que mi papá le encantaban mucho los corridos porque él era hijo de un revolucionario, sus mm, tíos eran revolucionarios, entonces nos inculcó y nos llevó en la sangre el amor a la Revolución Mexicana. Nosotros incluso le decimos mi general Zapata, ¿no? así, Y le hacían burla a mi papá a todos sus hermanos y le decían, es que tú cuando vas a Toluca, bajas a tus hijas ahí en donde está la estatua del general Zapata y las pones a que lo saluden. Y sí, de verdad así lo hacía porque mi papá nos enseñó eso, ¿no? Entonces yo escuchando toda esta música, yo decía, qué padre es este corrido porque te dice toda la historia. Y de ahí me empecé a jalar y empecé a estudiar historia y hasta que terminé yo con mi maestría en historia. Y pues muchos de estos corridos me ayudaron muchísimo a entender la vida en esa época, en esos momentos, ¿no? y fíjate qué valioso es que además de que es un modo de transmitir la historia, es algo que nuestra gente ha tenido siempre, buscar esos momentos de alegría a pesar de vivir en la A pesar, adversidad. O sea, sí, estás en medio de la revolución, estás durmiendo, pero a la luz de la luna, pero con frío, pero incómodo, pero hace no sé cuánto no te bañaste y quién sabe qué comiste hace cuántos así días, es, y sale esta manera de sacar, de contar la historia con alegría, pero también con la tristeza, o sea, esta tristeza claro, de ya me mataron a mi general y que canten los ensontles y que, o sea, es una forma muy linda, muy rica, de ser también mexicanos, de ser mexicanos, de la exacto, cultura, y creo que hay que promoverlo mucho más, hay que darlo a conocer mucho claro que más, sí, porque, pues sí. bueno, la música es algo maravilloso, la verdadera música, ¿no? Y Decía mi papá que también de dolor se canta, aunque llorar no se puede. Entonces, yo creo que exacto, esa es una manera de ser de nosotros muy especial de los mexicanos, que hasta en el dolor cantamos, que así, hasta en el dolor, en las cosas tristes, en lo que nos pasa, cantamos. sí. Entonces, eso es muy padre, eso es muy rico en nosotros como nación mexicana. Sí, es una maravilla, porque además los corridos vienen de la gente que estuvo ahí, o sea, Claro, no es de los que, pues no, mi maestra de historia me inventó este corrido, no, o sea, los corridos los inventaron, los así es, crearon los que estaban ahí, entonces claro. son, o sea, casi casi de viva voz, ¿no? Se van Ujú. transmitiendo Era y el no, periódico de aquella era el época. periódico, ¿no? Y Ujú. de la mera, o sea, porque como dices, pues pueden ser las historias contadas, pero pues estaban ahí No, en medio de las batallas, en medio de así la es. situación que se estaba viviendo. Entonces, pues la verdad es que a mí me encanta esta idea de que nos platiques nuestra historia, que nos la platiques así de sabroso y que además nos deleites con tu linda voz transmitiéndonos estos Gracias. grandes herramientas, estas grandes herramientas que son No, y los corridos. hay muchas otras etapas en las cuales nos gusta vivir. Por ejemplo, me sé algunos corridos muy antiguos, romanzas de 1700 y tantos, que son con canciones que no tan fácilmente se conocen, ¿no? Y que yo he aprendido pues a lo largo de que les doy a mis alumnos y les enseño esto con música y así como que les llama más la atención porque tú sabes darle clases a un adolescente y de historia pues, se me dormían ahí a la mitad. Y entonces Sí. por eso es que les aplaudí y les cantaba, les voy a cantar una canción y de ahí surgió la idea, ¿no? No, Enseñarles la historia más con canción. y además así hasta se te queda más, ¿no? Uh -huh, O uh -huh. sea, pues yo porque sé de la existencia de de Adelita, ¿no? De las Adelitas, pues porque me enseñaron en la primaria las canciones, los corridos de la Adelita y así, ¿no? Entonces, si Exacto. no se me hubiera olvidado, seguro, ¿no? Entonces, la verdad es que está increíble. O sea, yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar contigo. Ah, sí, claro. Y Nuestra historia es sí, muy, muy claro, rica. Y así yo claro. te di nada más un pequeño extracto de algo, ¿no? Me fui así como muy rápido, pero nos podemos detener en algún momento, en alguna etapa, y claro que con gusto, ¿no? O sea, yo encantada de la vida. Está increíble, la verdad es que está increíble. Te digo, gracias a Dios está grabado, porque yo soy mucho de tomar apuntes y si no, no se me quedan las cosas, pero Ajá. este, está increíble cómo lo platicas. Entonces, la verdad es que pues creo que este puede ser una gran eh, propuesta, una gran oferta para las personas que así decidan, pues
entrarle a esto de la historia, ¿no? Estaría Eso de padrísimo. la historia cantada. La historia La historia narrada a cantada. través de la Sí, ¿no? Y canción. además con esto de las anécdotas, ¿no? Está buenísimo. Cuenta la leyenda, Así es. ¿no? Está padrísimo. Dicen por Dicen ahí, por pero las ahí. malas lenguas. Pues sí, Lo por único eso que es me que falta es con la guitarra, acompañarme con la guitarra, pero es que está descompuesta mi guitarra y no le he podido comprar las cuerdas, pero Ah, ahí ves con la guitarra me acompaño con algunas de los corridos. Luego me dicen los niños, Miss, ¿de dónde te sabes tantos corridos? Pues de los que oía yo cuando era mi papá, ponía su música, cada 8 días estaba regando sus plantitas y yo en el columpio ah, escuchando los corridos. Entonces, esos se ah. me quedaron, porque si ahorita me trato de aprender una canción, no sabes, me cuesta mucho trabajo, pero esos corridos se me quedaron Qué grabados. maravilla, porque además, ¿qué? O sea, si hay manera de conseguir eso grabado en algún Los, lado, los los corridos, corridos. pues a lo mejor ¿cómo le llaman? En la biblioteca esta, porque yo los conocí a través de los discos que mi papá tenía, pero pues ahorita los discos los tienen allá mi mamá y mis hermanas. Entonces, pues ni como no nos hemos visto ni nada, pues para contratarlo no creo. Pero otros corridos a lo mejor en la hemeroteca, o ¿cómo se llama Pues la sí, música? podría Sí, ser, creo que es la bueno, hemeroteca, ajá, en donde pero es de están algunos periódico, ¿no? corridos. Pues habrá No, que, entonces audioteca, perdón, audioteca, sí. en la Ujú. audioteca, ahí hay muchos corridos, muchos otros los tiene Ignacio López Tarso, otros Amparo Ah, Ochoa. Amparo Ochoa también tiene muchos corridos muy bonitos de aquella época, y eso es muy, muy padre, que los niños aprendan, tengan contacto, o bueno, que la gente grande también tenga ese claro. contacto, a lo mejor recuerde, ¿no? Exacto, era lo que te iba a decir. Seguramente no serás la única que escuchó esos corridos de sus padres, ¿no? O sea, Así es, seguramente podrán identificarse muchos con esta vivencia tuya, ¿no? así es, exactamente. Pues está padrísimo. Espero que Pues qué guste bueno mucho que te todo haya esto, gustado. tanto como a mí. Y bueno, de aquí para el Real, ¿no? Ok, claro que sí. Ya nos estaremos poniendo en contacto para ver qué otro tema quieres que te platique. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos preparándolo, ¿vale? Perfecto. Me Perfecto, pues parece muy bien. mil gracias No, de al contrario, verdad. gracias a ti por darme la oportunidad. No, al Pues estamos contrario. ahí, estamos ahí en contacto para lo que gustes, a ver qué Sí, pasa con esto. perfecto. Vale, vale, vale. Sí, ¿Ok? perfecto. Sí, mil gracias.